Hola, hola. Un saludo a todos quienes ven este video, en especial a mis alumnos de segundo de bachillerato de la asignatura de química, con quienes vamos a iniciar el estudio de lo que son las disoluciones. Y pues empezamos de inmediato. Primero vamos a conceptualizar un poco, para comprender esto, qué son las disoluciones. Entonces se dice que una solución o una disolución es una mezcla homogénea de dos o más compuestos en estado líquido. A ver, aclaro esta parte. La solución como resultado o como producto la vamos a tener en estado líquido, pero los componentes que se mezclan o que se disuelven pueden estar en estado sólido al inicio. Por ejemplo, si yo voy a hacer una solución de azúcar, ¿sí? El azúcar sabemos está en estado líquido, pero al mezclarse con el agua, perdón, el azúcar está en estado sólido, pero al mezclarse con el agua, pues se va a disolver y va a estar en estado líquido, ¿sí? Entonces, la solución como producto, como resultado final, es la que va a estar en estado líquido, mientras que el soluto sí puede ingresar en estado sólido. Bien, la clave para comprender las disoluciones es distinguir entre soluto, solvente y solución. Aquí tenemos tres conceptos importantes que debemos comprenderlos. Primero, ¿qué es el soluto? El soluto es la sustancia que se disuelve y es el componente que se encuentra en menor proporción. ¿Qué es el disolvente? Es la sustancia que disuelve al soluto y es el componente que se encuentra en mayor proporción. A ver, vamos a seguir con el ejemplo del agua y del azúcar, ¿sí? Si yo quiero formar un agua azucarada, ¿sí? ¿Qué necesito? Necesito azúcar, que sería mi soluto, y necesito agua, que sería mi solvente o disolvente, ¿sí? Entonces, el azúcar, que es el soluto, se va a disolver en el agua, que es el solvente, y como resultado voy a tener una solución de una agua azucarada, ¿sí? Entonces, muy importante comprender el concepto de lo que es soluto, de lo que es solvente y de lo que es solución. Continuamos. Verán, aquí se indica que el soluto y el solvente pueden estar presentes en estado sólido, líquido y gaseoso, y pueden ser una mezcla de cualquiera de estos tres estados. Ahí están las características de lo que son las disoluciones sólidas, de lo que es la disolución líquida y de lo que es la disolución gaseosa. La disolución sólida puede ser un sólido en sólido, por ejemplo las aleaciones, que son mezcla de metales. Puede ser líquido en sólido, por ejemplo, la arcilla húmeda, ¿sí? La arcilla, pues, es una especie de roca, un material rocoso que absorbe humedad. Y también puede ser gas en sólido, como por ejemplo el hidrógeno en paladio, ¿sí? Entonces, el gas se envuelve en el sólido y se considera una disolución sólida. Hay tipos de disoluciones líquidas, por ejemplo, sólido en líquido, ya habíamos puesto el ejemplo del azúcar en agua, puede ser líquido en líquido, por ejemplo el alcohol disuelto en agua, o puede ser gas en líquido. Ejemplo, las bebidas gaseosas, ¿sí? Las bebidas gaseosas, cualquier bebida gaseosa, el gas que tiene es producto pues de la gasificación, en la mayoría de los casos artificial que se provoca, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de disoluciones líquidas. Y también tenemos disoluciones gaseosas, que puede ser un sólido en un gas, por ejemplo, las partículas de polvo dispersas en el aire. Puede ser líquido en gas, por ejemplo, los aerosoles, ¿sí? Los aerosoles es líquido que viene mezclado en el gas. O también puede ser una mezcla de gas en gas, por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de disoluciones que tenemos: disolución sólida, disolución líquida y disolución gaseosa. Nosotros vamos a estudiar más profundamente lo que son las disoluciones líquidas y vamos a avanzar. Bien, es importante también que nosotros conozcamos las unidades de concentración, ¿sí? Las unidades de concentración se refiere pues a las unidades de medida en las cuales se va a expresar los tipos de concentración. Entonces se dice que el comportamiento de las soluciones no solamente depende de la interacción entre el soluto y el solvente, sino también de la cantidad de cada una de estas sustancias, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la cantidad? A ver, nosotros, nosotros podemos tener, sigamos con el ejemplo del agua azucarada. Podemos tener una solución en la que se perciba levemente la presencia o el sabor del azúcar,
¿sí? Entonces, esa va a ser una solución diluida. ¿Por qué? Porque hay poca concentración o poca cantidad del soluto en esa solución. Habrán otras soluciones, otras aguas azucaradas, en las que quizás sí se percibe de una manera bastante notable el sabor dulce del azúcar. Entonces, esta será una solución concentrada, ¿sí? O habrán otras soluciones en las cuales va a ser extremadamente dulce, incluso va a cambiar el color de la solución, ¿sí? Se va a ver un poco más, no tan transparente, entonces esta será una solución saturada. ¿Qué significa? Pues que hay una gran cantidad de soluto presente en esa solución. Y bueno, y aquí el texto no lo anotaba, pero hay otro nivel de concentración que son las soluciones sobresaturadas, que eso es cuando el soluto ya no alcanza a disolverse en el solvente, ¿sí? Y requiere pues, requiere de calor para poder disolverse. Entonces, eso en cuanto a lo que son los niveles de concentración. Señalamos también que utilizamos el término concentración para representar la cantidad de soluto disuelto en el solvente. Mientras más concentrada sea una solución, hay mucho más soluto disuelto en el solvente, ¿sí? Entonces tengamos eso presente. Mientras más concentrada sea la solución es porque hay más soluto disuelto en el solvente. Ahora pues las unidades de concentración más importantes que encontramos y que vamos a estudiar son el porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen, partes por millón, conocido como ppm. Ustedes en algunos textos van a encontrar que dice concentración viene de cierta cantidad en ppm. ppm significa partes por millón. También la molaridad, molalidad y fracción molar. Todos estos son conceptos y unidades de medida que vamos a estudiar en la presente unidad. Bien, vamos con algunos, empecemos con lo que es el porcentaje masa y vamos a ver algunos ejemplos. A ver, se dice que normalmente a la masa la expresamos en gramos, ¿sí? Y el porcentaje en masa corresponde a gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución, ¿sí? Entonces, empezamos, porcentaje masa es donde hay una relación en masa entre lo que es el soluto y la disolución, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de medida que vamos a utilizar normalmente? Los gramos. Bien, empezamos. Se dice que las masas de soluto y de disolución deben expresarse en las mismas unidades, puesto que un porcentaje no tiene unidades. Entonces, eso es a lo que me refería. Vamos a acostumbrarnos a utilizar gramos, ¿sí? Para evitar confusiones. Vamos a acostumbrarnos a utilizar gramos. El soluto, el solvente y la disolución, cuando trabajemos este tipo de problemas, los vamos a ubicar en gramos. Ahora bien, aquí tenemos una fórmula. Aquí tenemos una fórmula que nos dice que el porcentaje en masa va a ser igual a ¿qué? A la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100, ¿sí? Entonces, esa fórmula anótenla en sus cuadernos porque la van a utilizar mucho. El porcentaje en masa va a ser igual a la masa de soluto sobre la masa de disolución por 100. La masa de la disolución, ¿a qué será igual la masa de la disolución? La masa de la disolución se refiere al peso en gramos que tiene la solución o el producto final. Entonces, la masa de la disolución, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa del soluto, que es lo que se disuelve, más la masa del solvente, que es donde se va a disolver el soluto. ¿Sí? Ahora bien, vamos con un ejemplo, porque yo sé que con ejemplos es que entendemos mejor. ¿Sí? Ahora vamos a presentar el ejemplo. Bien, aquí tenemos el primer... ¿Qué pasó? Ya, aquí tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo dice que se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa, ¿sí? Se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa en 200 gramos de agua. Expresamos su concentración como porcentaje en masa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente, ¿sí? Entonces, digo que tengo 15 gramos de glucosa.
y tengo 200 gramos de agua. El agua normalmente va a ser el solvente, ¿sí? Entonces tengo el solvente, es el agua, y el soluto es la glucosa o azúcar, ¿sí? Entonces, he hecho mi primer paso. Identifiqué cuál es el soluto e identifiqué cuál es el solvente. Ahora vamos con el siguiente paso. En el segundo paso, se indica que debemos verificar que el soluto y el solvente se encuentren en las mismas unidades. De no ser así, las transformamos a las mismas unidades. En este caso, pues, sí están en la misma unidad. La glucosa está en gramos, 15 gramos, y el solvente, que es el agua, está en gramos, 200 gramos. Entonces, no hay nada que hacer ahí. Ahora bien, paso 3. Dice, obtenemos la masa de la disolución, ¿sí? Recuerden que la fórmula me dice que porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución. Entonces yo necesito la masa de la disolución. La masa de la disolución, ¿a qué es igual? Es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces la masa de la disolución es igual a 15 gramos de soluto más 200 gramos de solvente. Eso es igual a 215 gramos. Tengo ya la masa de la disolución. Ahora, ¿qué me queda? Me queda simplemente aplicar la fórmula. Paso 4 dice reemplacémosla en la fórmula para obtener el porcentaje en masa o porcentaje masa-masa. Entonces, porcentaje en masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100. ¿Cuál es la masa del soluto? 15 gramos sobre la masa de la disolución, que sería 215 gramos por 100. Digo 15 dividido para 215 y ese resultado lo multiplico por 100, tengo como resultado 6,97%, que es el porcentaje en masa que tiene este soluto en la disolución, ¿sí? Resuelto el primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí tengo un segundo ejemplo. Dice que se ha preparado una disolución de 2 moles de sal, ¿sí? En 500 gramos de agua. Vamos a determinar el porcentaje en masa. A ver, primer paso que habíamos hecho en el ejercicio anterior era reconocer el soluto y el solvente. En este caso digo que tengo 2 moles de sal, ¿sí? Cloruro de sodio, la sal de mesa que utilizamos nosotros es cloruro de sodio, que se representa con la fórmula NaCl, ¿sí? Entonces, la sal o cloruro de sodio va a ser mi soluto. Eso pues se prepara en 500 gramos de agua, H2O. Esta agua sería el solvente. A ver, entonces ya tengo identificado cuál es el soluto, cloruro de sodio, cuál es el solvente, el agua. Ahora me hace falta ver que tengan la misma unidad de medida. El agua sí está en gramos, perfecto, ahí no hay nada que hacer. Pero la sal, el cloruro de sodio, ese está en moles. Entonces, esas moles yo las tengo que convertir a gramos. ¿Cómo convertimos moles a gramos? Lo convertimos mediante el uso del peso molecular. Recuerden que nosotros ya aprendimos a calcular pesos moleculares. Entonces, si yo calculo el peso molecular del cloruro de sodio NaCl, voy a la tabla periódica, reviso la masa atómica de cada elemento. Del sodio es 23, ¿sí? Del cloro es 35,45. Entonces sumo las masas atómicas que me da cada elemento y voy a tener como resultado 58,45, que es el peso molecular de la sal o cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, eso yo sé que ya lo hemos estudiado, seguramente ahora lo están recordando y pues no se olviden que eso es importantísimo. Entonces, a ver, ahora sí, voy a convertir esas dos moles de cloruro de sodio, las voy a convertir en gramos mediante el uso del peso molecular. Entonces, tengo 2 moles de cloruro de sodio, digo por, y hago esta relación. Digo que por cada 1 mol de cloruro de sodio voy a tener 58,45 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Recuerden que este valor que estoy multiplicando aquí es gracias al peso molecular, ¿sí? Entonces, simplifico. Moles de cloruro de sodio en el numerador, moles de cloruro de sodio en el denominador, se simplifican y se van. Y solamente me queda la parte numérica, 2 por 58,45 es igual a 16,9
y la unidad de medida que no es simplificado, que es gramos de cloruro de sodio. Y este es el soluto, ¿sí? Entonces ya tengo la masa del soluto en gramos, tengo la masa del solvente en gramos, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular la masa de la disolución. La masa de la disolución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente, que sería 116,9 más 500. Resultado, 616,9 es la masa de la disolución. Y estoy listo para aplicar mi fórmula, donde digo que porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto, que es 116,9 gramos, sobre la masa de la disolución, que sería 616,9 gramos. Y todo eso lo multiplico por 100, ¿sí? Entonces, si yo realizo el cálculo, digo 116,9 dividido para 616,9 y ese resultado lo multiplico por 100, voy a tener como resultado 18,94, que es el porcentaje en masa de esta disolución, ¿sí? Entonces, mis estimados jóvenes, vamos a dejar hasta ahí esta clase y pues ya les van a ir unos ejercicios para que practiquen también. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.